grande, no un logo chiquito que no sería grande, y lo que los americanos llaman el claim, y nosotros el eslogan, o básicamente la proposición de valor muy resumida. ¿Qué hacemos? Pero que se tiene que entender en esto, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. En este caso, conectando a la industria de los medios en tiempo real, ¿sí? Eso hacemos. Después hacemos muchas otras cosas, pero si en este primer slide no se entiende qué hacen ustedes, empezamos mal. Y la URL, que bueno, acá el contraste no me ayuda. ¿Se pueden apagar estas luces? Porque no se van a ver muchas cosas. O el elevator pitch. Ya no son 5 palabras, pero tampoco son más de 140 caracteres. Más o menos, ¿no? Lo de los 140 caracteres venía a cuento de Twitter, siempre por eso, 140 caracteres, un elevator pitch, pero expandir el concepto. Si antes dijimos que Blink conecta a nuestros medios en tiempo real, acá decimos algo así como que Blink conecta a compañías que necesitan contenido de alta calidad con una red global y dinámica de narradores en más de 130 países. Bueno, yo estoy diciendo un poco más, ya no se trata exclusivamente del tiempo real o de la industria de los medios o qué, sino a quienes, pero siempre está al comienzo, digamos, deberían contar en qué industria están trabajando. Y no suponer que esa industria es tan obvia para el que lo va a recibir. Por ejemplo, en la industria de los medios, qué sé yo, todos consumimos medios de uno u otro tipo, pero la industria de los medios es obvia, no es obvia en lo más mínimo. Entonces es interesante para dar un contexto, antes, dado que ya contamos, que es lo que hacemos, dar un contexto de esa industria. ¿Qué contexto? Uno muy general, a nadie le interesa destapar ninguna olla, ni hablar de algo que sea muy difícil de comprender. No, ¿qué, por ejemplo, qué industria es de la zona sur de la provincia de Buenos Aires? ¿Sí? Y ahí es fácil entonces decir, bueno, esta industria que es grande, que mínimamente enumeramos para dónde va, tiene un problema. Y el problema es algo clave. Un DEC que no tiene bien establecido el problema que viene a resolver, una compañía que no está realmente resolviendo nada, sino que está haciendo algo que otro ya hace, o que está, en el mejor de los casos, haciendo un clon de un producto que existe en otro lado, si realmente no soluciona un problema, por más que ese producto sea exitoso en otro país, no le garantiza que vaya a ser exitoso en el suyo, y entonces acá se empieza a perder el interés del inversor. Uno era la producción de contenido, el otro era la parte financiera de ese negocio, cómo se le pagaba a los que producían ese contenido. Hagan la analogía que les venga mejor a lo que hacen ustedes, no se sientan obligados a enumerar más de un problema grande, un buen problema a resolver es bastante trabajo y es suficiente, pero si hay más de uno lo suficientemente grande, no dejen de enumerarlo, no dejen la reunión cara a cara para contar esa otra parte genial del negocio que están haciendo que no estaba en el DEC. Acá lo que, por ejemplo, nosotros hacíamos es narrar cómo se interconectaban esas dos partes a través de Blink. Por un lado, acá eran los profesionales de los medios, por otro lado, las compañías de medios. Lo que hacemos, que les recomiendo que hagan ustedes, es si hay partes involucradas, claramente, por ejemplo, Blink es un marketplace, entonces hay dos partes, ¿no? Los buyers y los sellers, los compradores y los vendedores. Cuenten las características de esas dos partes si tienen un marketplace. Si no tienen dos partes, bueno, cuenten claramente las características de ese cliente, usuario al que van a acceder, si ustedes no son conectores. Cuando lo hagan, traten de hacerlo siempre de un modo gráfico. Si ven acá la proporción entre lo que se ve y lo que se dice, si bien en texto hay una buena cantidad, es mucho más alto lo visual, de 1000 millones. Menos de esos números, cuando los mercados son muy chiquitos en los, no sé, ni hablar de decenas de millones de dólares, pero también en los cientos de millones de dólares, es difícil convencer a alguien de que puso, no sé, $50.000, $100.000, $1 millón, y va a recibir como mínimo 3, 5, 10 veces el día que esta compañía se venda. Porque el inversor tecnológico de compañías de startup básicamente está esperando un outcome de su inversión, una salida, un retorno muy alto. Es un capital completamente de riesgo. Si no, lo pone, qué sé yo, en un plazo fijo, en pesos al 28% anual, o invierte en toda plata. Funciona cuando te podés sostener, no sé, me pasa a mí, no me pasa siempre, en tu currículum. Decir, bueno, pará, yo he hecho otras compañías en las que no hicimos nunca plata y se vendieron y les fue bien. O hicimos esta compañía que el primer año estaba en el horno, cuando ya no nos quedaba un centavo, le dimos la vuelta y al final pasó de tener 0 a 30 millones de visitas únicas por mes, una de las compañías que armamos. Pero yo no podía poner eso en mi estrategia de monetización, que quizás la cosa cambiaba y de vuelta nos iba a ir genial. No, en esta compañía que digo, la estrategia de monetización en su momento era qué sé yo, cobrar comisiones del 10% por cada transacción. Vender servicios de publicidad de tal manera. Yo no podía suponer que quizás eso no iba a funcionar y iba a funcionar otra cosa. Así que
Sin estrategia de monetización también pierden el inversor, más de a uno sin duda, y en general nadie invierte en lo que se llama sole founders, ¿no? en fundadores que están solos. Nadie quiere equipos de una persona. Estos serían, si quieren, los mentores. Lo que pasa es que ser advisory, estar en el advisory board es un poco más, en general se les da acciones de la compañía, equity, entonces va un poco más lejos. Dependiendo del estadio del proyecto que estén, tendrán advisors de mayor o mejor nivel. Si no los tienen, empiecen a buscarlos y traten de convencer a alguien y darle en equity, a alguien que los ayude, que los acompañe, que los mentoree, pero que los ayude en la toma de decisiones, que no sea simplemente un asesor, que tenga alguien que haga exactamente lo mismo que ustedes. Por ejemplo, cuando hicimos Blink, no había nadie haciendo lo que hacía Blink. Para nada. De hecho, hoy en día tampoco hay nadie que haga lo que hace Blink. Sin embargo, a la hora de tomar ese pedacito del mercado del que hablamos antes, hay otros tipos que quieren quedarse con un pedacito parecido, haciendo otra cosa, pero van al mismo pedacito. Quieren de la torta una parte que nosotros también queremos. Y de eso se trata, hablar de los competidores. Cuando resulta que además hay tipos que hacen lo mismo que nosotros, exactamente igual, en el mismo mercado, estamos un poco más complicados. Si ya hay 3 tipos que hacen lo mismo que nosotros en el mismo mercado, digo, bueno, hagamos otra cosa. Porque ahí ya no más que sea, no vienen. Entonces tengan una estrategia. Sin esto también se pincha todo. Si ustedes no pueden explicar cómo van a conseguir clientes, usuarios, según el caso, bueno, es complicado. La estrategia no puede ser la estrategia, no sé, es poco creíble una estrategia que se va a sostener en todo el ciclo de vida de una compañía. Buen uso para lo que queremos es difícil que yo te diga que quiero, en este caso era una ronda de $1 millón, ¿para qué? Bueno, no sé, porque hay que pagar mucho sueldo, esto es carísimo, ¿no sabes? Un mercado re competitivo, algo, o sea, toda la historia anterior te da ya una idea. Entonces acá, como la idea está bien narrada, ya se entiende cómo voy a adquirir usuarios, cómo lo voy a monetizar, para dónde va, qué tipo de equipo, qué tipo de producto, tengo un MVP, tengo tracción, si el inversor me pregunta, tengo un equipo al que ya le estoy pagando, del modo que sea, puedo decir que quiero, por ejemplo, hacer una serie seed. Hablaron en otras charlas, ¿no? Del tipo de rondas de inversión. Ni de tiempo, porque toda la historia que contaba antes está bien narrada, no te da para contar en qué estás trabajando, con 58 slides, ya este deck es un deck largo, en general 10 slides está bien, pero bueno, si hay algún negocio interesante, 10 slides es poco, así que 15 más o menos que lo que hay acá es suficiente, y pongan en qué línea de tiempo. Se usa mucho algo que en Argentina no se usa, pero en los decks está bien, que es hablar en cuartos. En Argentina podríamos hablar en trimestres si quieren, pero no pongan mes a mes, porque el mes a mes es demoledor, o sea, no te da. Así que pueden saltarse varios meses como hacemos acá, o directamente decir lo que van a hacer en el primer cuarto del año, en el segundo, en el tercero.